¿Qué piensan cuando digo la palabra hispano? Mucha gente cuando piensa en la palabra hispano piensa en una persona morena de México que es un ilegal, un criminal y come muchos tacos y arroz. Estos estereotipos son muy comunes en los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Muchas veces es la culpa de la media que está apoyando los estereotipos de hispanos. También es porque los americanos generalmente no saben mucho de la cultura hispana. Estas razones causan la confusión en la mente americana, la influencia de la media y la falta de conocimiento sobre la cultura hispana en los siguientes 3 ejemplos. Muchos piensan que los americanos creen esto porque los americanos son racistas, pero en realidad es porque los americanos son ignorantes sobre los países diferentes. En realidad, las personas que usan las palabras hispano y mexicano como son iguales no son racistas, pero ignorantes de la existencia de otros países y otras culturas. Un ejemplo de esto en la media ocurrió en noviembre. En las noticias de Fox News, uno de los presentadores de las noticias usó la palabra mexicano 4 veces cuando estaba hablando sobre todos los hispanos. Incidentes como esto apoyan los estereotipos en la mente americana. Como esto, la creencia que todos los hispanos son inmigrantes ilegales probablemente viene de una combinación de las noticias y el gobierno. En el gobierno actual, el tema de la inmigración es muy controversial. A causa de las noticias hablan sobre la inmigración ilegal mucho también. Porque los americanos oyen de este tema constantemente, en su mente se aplica a todos los hispanos y por eso es un estereotipo que todos son inmigrantes ilegales. Pero este estereotipo es falso. Está estimado que solo 3% de la población de los Estados Unidos es inmigrantes ilegales. Este estereotipo también viene de las noticias. En 2003, Seratín Méndez y Diane Alverio hicieron un estudio sobre las noticias sobre hispanos en las noticias en inglés en los Estados Unidos. Los resultados de este estudio son chocantes. Encontraron que de todas las noticias en el año 2003, solo 1% era sobre los hispanos. Y de este 1% de las noticias, 66% era sobre el crimen, el terrorismo o la inmigración ilegal. Este exceso de noticias negativas sobre la comunidad hispana crea el estereotipo de todos los hispanos son criminales. Esto es falso. Solo 15% de la población en las cárceles son hispanos. Este estereotipo es la culpa de la industria de restaurantes en los Estados Unidos y también la media. Muchos restaurantes hicieron anuncios que apoyan los estereotipos como esto. Un ejemplo muy conocido es Taco Bell. Taco Bell dice que sirve comida mexicana típico, pero en realidad es más americana que mexicana. Pero a causa de estos anuncios y otros similares, muchos americanos aceptan el estereotipo que todos los hispanos comen tacos y arroz. También en la televisión, este estereotipo es común. Casi siempre, cuando hay un personaje hispano, hay chistes como la comida que come este personaje. Pero como los otros, este estereotipo es falso. Todos los países hispanohablantes tienen culturas distintas con comidas diferentes. Hay una gran variedad de comida entre los países.
En conclusión, los estereotipos de hispanos en los Estados Unidos normalmente son a causa de la media o las noticias. Pero si la gente tratara de entender más de las culturas hispanas, habría menos estereotipos en nuestro país. Podemos destruir los estereotipos con la educación.